El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, buenas tardes, posnavideñas. Bueno, iniciamos el tiempo ordinario durante un mes larguillo. Vamos a estar de algún modo pues haciendo como una especie de puente entre la celebración de la Navidad y la celebración de la Cuaresma y la Pascua a través de esta primera parte que conocemos como tiempo ordinario. La función primordial es profundizar en el conocimiento de la vida de Cristo a través, de una secuencia de lecturas de la palabra de Dios, concretamente el Evangelio de San Marcos, donde iremos profundizando un poco, en lo que ha significado pues el inicio de la predicación y de la vida pública de Cristo, sobre todo que tiene lugar después, de que Juan el Bautista fuera apresado y que él subiera a Galilea para iniciar allí pues esa vida pública anunciando y proclamando el Evangelio del Reino. ¿De acuerdo? Entonces ese va a ser nuestro cometido. Y vamos a iniciar un ciclo en las lecturas, en la primera lectura, en las ferias, las ferias son los que no son los domingos, Entonces en las ferias vamos a empezar la lectura del primer libro de Samuel, ¿de acuerdo? Hemos empezado hoy haciendo una reflexión, vamos a empezar a hilar esa historia, que nos va a enseñar un montón de cosas, Ya sabéis que la lectura del Antiguo Testamento siempre lo que pretende es aproximarnos a lo que es el misterio de Cristo a través de la historia sagrada, ¿De acuerdo? Pues muy bien, ese será nuestro cometido. Hoy empezamos, hoy lunes, ¿de acuerdo? Con resaca navideña. Pero vamos a empezar a hacer esta reflexión de la palabra de Dios. Bueno, el libro de Samuel es un libro en el que vamos a empezar a escuchar la historia de Samuel el profeta, que es con quien se va a introducir un periodo muy específico de la historia del pueblo de Israel, que es la historia de la monarquía. Antes de esta historia, vamos a ubicarnos rápidamente. Ya sabéis que Moisés guió a su pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. Moisés murió en el monte Nebo, actual Jordania, contemplando la tierra de la promesa. Pero él no fue el que entró al pueblo, sino que fue Josué. Entonces Josué nos va a narrar, el libro de Josué, nos va a narrar ese periodo de conquista y de asentamiento en la tierra prometida. Una vez se asentaron los israelitas, aunque todavía quedaban luchas y pugnas con algunos pueblos, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, ¿con cuáles pueblos? Con los filisteos, muy bien. Pues va a empezar un tiempo que llamamos el tiempo de los jueces. En los jueces, que es también un libro de la palabra de Dios, nos va a narrar cómo algunos personajes específicos que de algún modo fueron acompañados por el Espíritu del Señor, van de alguna manera a cumplir una función muy específica, van a ayudar a que el pueblo entienda cómo poner en práctica la manifestación de la ley del Señor. Pues esos son jueces que de algún modo van a dictaminar cómo el pueblo de Dios tiene que interpretar y cómo tiene que vivir conforme a la ley del Señor. Nos vamos a dar cuenta en el tiempo de los jueces que cada vez que el pueblo se desvía y se desmadra y lo conquistan, aparece un juez que ayuda a que el pueblo se reconduzca y pueda volver nuevamente a asumir su fidelidad a la Santa Alianza, que fue la que sellaron en el monte Sinaí con Moisés, ¿De acuerdo? Mientras se da toda esta realidad, el pueblo de Israel
pues va a experimentar, al ver a los demás pueblos, la necesidad de tener a una cabeza visible, a un rey. Y ahí es cuando va a surgir la monarquía en Israel. Pero quien introduce, de algún modo, la historia de la monarquía es el profeta Samuel, que es con el que empezamos en el día de hoy. Entonces ya estamos ubicados históricamente, ¿no? Empezaremos de algún modo, pues eso, ¿no? A ver cómo surgió, ¿no?, el profeta Samuel, ¿de acuerdo? Para eso, en el primer capítulo del libro de Samuel que hemos escuchado en el día de hoy, aparecen estos personajes, ¿no? Elcaná, que es un efraimita, ¿no?, por tanto un habitante, un habitante del norte, vamos a decirlo así, del territorio de Israel, que está casado, tiene dos mujeres. Una de ellas es Ana, que dice la palabra de Dios que la quiere con locura, ¿no?, y otra es Feniná, ¿de acuerdo? Ana no le ha dado descendencia a Elcaná y Feniná sí le ha dado hijos, ¿de acuerdo? La palabra de Dios nos muestra cómo, ¿no?, pues parece que Elcaná es una persona piadosa, justa, que todos los años se va al templo de Silo, allí donde se encuentra Elí como sacerdote con sus hijos, pues de algún modo ofrecer pues lo que normalmente toda persona judía piadosa ofrecía, las primicias, los sacrificios de expiación, el hecho de que en algún determinado momento, ¿no?, pues a través de ese ofrecimiento se esperaba de algún modo recibir las bendiciones de Dios. Y Elcaná, en su generosidad, le ofrecía a sus mujeres y a sus hijos pues participación en esta ofrenda, ¿de acuerdo? Evidentemente, si tenemos a Ana estéril y a Feniná con un montón de hijos, ¿quién recibía más? Pues Feniná. Y entonces al verse ella, ¿no?, y al ver muy probablemente el cariño y el afecto que tenía su marido, ¿no?, por Ana, le entraba ¿qué? Envidia. Le entraba ahí, a pesar de que tenía todo lo que recibía, le entraba envidia de ver cómo Elcaná le ofrecía a su mujer Ana, a quien quería, pues algunas de esas ofrendas, y entonces arremetía contra ella, se metía con ella, se burlaba de ella, la atormentaba. Si os dais cuenta, ¿no?, o sea, era para que Ana fuera allí y la estampara allá con... Pero Ana lo sufre, ella, en el interior de su corazón. ¿Os dais cuenta que no, cuando Elcaná le pregunta la causa de su sufrimiento, nunca de alguna manera, ¿no?, arremete contra la otra, porque de algún modo generaría un conflicto dentro de lo que es la dinámica de esa familia? Hay que tener en cuenta que en ese momento la monogamia todavía no hace parte de la historia del pueblo de Israel, porque lo más fundamental para los israelitas en aquel momento era multiplicarse y tener descendencia, ¿de acuerdo? Por eso vemos el sufrimiento de Ana, que no puede dar descendencia a su marido, y porque la otra se sentía por encima y manifestaba a través de esa actitud prepotente y orgullosa, ¿no?, de alguna manera su tirria, ¿no?, hacia esa persona, ¿de acuerdo? Pues esta realidad, pues al final, ¿no?, digamos, genera en el corazón del Elcaná, pues evidentemente esa reflexión que hace al final de este texto. ¿Por qué sufres, mujer? ¿Por qué de alguna manera no quieres comer? Claro, no quería comer porque estaba llena de profunda aflicción. ¿No os pasa a vosotros cuando de alguna manera tenéis algún problema, alguna dificultad que se os corta el apetito? ¿No? Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué no comes? No es suficiente el amor que yo te doy como marido. Es lo que le dice Elcaná. ¿Cómo? Que si no hago por 10 hijos. Claro, pero claro, a lo mejor Elcaná no era consciente del sufrimiento que ella llevaba dentro de su corazón por toda la situación que de algún modo estaba viviendo en aquella casa. Eso es, por lo pronto, se nos presenta la situación en sí, que es una situación de gran sufrimiento, ¿de acuerdo? Tampoco me puedo adelantar, porque los textos que vamos a leer a continuación nos van a ir ayudando a ver cómo esta historia va a cambiar de rumbo. Sí, porque el Señor de algún modo va a manifestar su justicia en medio de esta realidad injusta que está pasando, ¿no?, Ana. Pero me gustaría simplemente sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Conclusiones concretas. Fijaos qué fácil es para nosotros en algún momento posicionarnos ante los demás, ¿de acuerdo? Y motivados muy probablemente por nuestras inseguridades, por nuestros miedos, por nuestra envidia, hasta qué punto en algún momento dejamos que nuestro corazón, ¿no?,
encuentre esa corrosión interior y de algún modo, ¿no?, arremetamos, ¿no?, contra la fragilidad y la debilidad de los demás. ¿Creéis que esto es bueno a los ojos de Dios? No. Pero el hombre es débil en su naturaleza, ¿de acuerdo? Y a veces nos creemos mejores que los demás o nos creemos en algún determinado momento que estamos por encima de los demás. Y eso no es así. Tenemos que pedirle al Señor que purifique nuestro corazón de esa actitud, porque es una actitud injusta que causa un enorme sufrimiento. No puedes dejar que tu corazón se envilezca y que arremetas ante la realidad de los demás. Eso es muestra de que no hay amor en tu corazón. Si te das cuenta, en el corazón de Ana hay otros sentimientos que no son de reivindicación, de lucha, de pugna, de defensividad, sino que lo sufre en su corazón. Entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿en quién se ampara? ¿En quién se sostiene? ¿En quién se sostendría? En Dios. Es como decir, yo dejo que la justicia la haga Dios. Precisamente al ver esas características de esa mujer, porque las características de Ana, ¿qué serían? ¿Qué características diríamos de ella? Tiene fe, es una mujer piadosa, es una mujer bondadosa, ¿no? Es una mujer que es hacendosa, capaz de no incurrir, ¿no?, en el malestar del hogar. Fijaos, porque no pone enemistad, no siembra discordia, sino que sufre dentro de su corazón y se lo ofrece al Señor. Madre mía, ¿no os dais cuenta lo lejos que estamos de tener ese tipo de actitudes? Cuando no permitimos que en algún determinado momento Dios sea lo primero. Cuando dejamos que sea Dios el que se encargue fundamentalmente de poner cada cosa en su lugar. Es un poco lo que me gustaría transmitir para que nos sintamos interpelados, ¿no?, ante la actitud de estas dos mujeres. Una representa a la fragilidad de la humanidad en sí misma. Esos sentimientos, ¿no?, que surgen cuando de alguna manera no tenemos a Dios en el corazón, cuando estamos envilecidos como consecuencia de nuestras resistencias interiores. Ojalá que de alguna manera al ver esto, que seguro que si alguien lo lee dice, pues menuda desgraciada esta. Encima de que la otra está sufriendo por su esterilidad, tú arremetes contra ella, ¿no? Menuda pájara, ¿no? Pero esa es la realidad en la que se sitúa el hombre, en su desgracia, en su inseguridad, en su compararse, en su rivalizar, ¿no?, en todo lo que lleva a que en algún determinado momento saquemos de nosotros lo peor de nosotros mismos. Pero Ana nos da esperanza y nos ayuda a descubrir que así como podemos ver esas actitudes, también podemos ver las actitudes de personas que de alguna manera, asumiendo desde Dios con confianza su voluntad, son capaces de ofrecer lo que están viviendo en lugar de algún modo de generar polémica, confrontación, discusión, etc. ¿Por qué? Porque son de Dios. Seguimos de alguna manera siendo testigos de lo que desde el principio vimos, desde el primer pecado de nuestros primeros padres, a través de la figura de Caín y Abel. ¿Lo recordáis? Podemos sacar lo mejor de nosotros mismos o podemos sacar lo peor de nosotros mismos. ¿De qué depende? Del corazón, de lo que llevamos dentro del corazón. Si nos dejamos interpelar por la gracia de Dios, y eso nos ayuda realmente a poner toda nuestra seguridad y nuestra confianza en aquel que va delante de nosotros, es probable que nos acerquemos mucho más a los sentimientos de Ana que a los sentimientos de Fénina. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedir esa gracia y quiero pedir especialmente también por ese sufrimiento, ¿no?, el sufrimiento de la esterilidad, que de algún modo en Israel era casi que una condena, un estigma en sí, un signo de maldición de Dios en aquel tiempo, porque las mujeres que no daban a luz, las mujeres que eran estériles, no favorecían el crecimiento del pueblo que iba ligada a una bendición de Dios. Por tanto, como eran señaladas con desprecio. ¿De acuerdo? Hoy que nos hemos quitado ese estigma, gracias a Dios, no quiere decir que no descubramos en nuestro propio devenir ese sufrimiento. ¿De acuerdo? Y que de alguna manera tenemos que, ante ese sufrimiento, pues intentar ayudar a reconocer lo que dice la palabra de Dios.
que aunque de alguna manera haya esterilidad, no significa que no haya fecundidad a la cual el Señor nos llama a través especialmente del servicio, de la generosidad y de la caridad. Pero vamos a rezar especialmente por aquellas madres que quieren tener hijos y no pueden, que creo que todos conocemos alguna. Yo conozco muchos casos de madres que están en este momento rezando porque no pueden tener hijos, ¿no? Nos vamos a pedir por ellas para que el Señor manifieste su gracia, su misericordia y su compasión, para que haga fecundos esos senos, si es su voluntad, y que aquellas que en algún momento, por la razón que sea, no puedan, que entiendan que de alguna manera están asociadas a otra fecundidad, a la entrega de la vida por el bien de aquellas personas que Dios pone a nuestro lado, porque al final podemos dejar una huella profunda de amor y caridad en los demás y ser fecundos de esa manera, como somos los que nos hemos entregado a Dios, fecundos de otra forma, ¿no? A través de la entrega de nuestra propia vida. Así que se lo vamos a pedir al Señor con confianza en la consideración de esta lectura, ¿de acuerdo? Sabiendo que evidentemente, pues el Señor a todos nos llama a tener un corazón abierto y fecundo. Ya veremos cómo el Señor va a intervenir y va a cambiar esta historia, y aquella que era estéril, ¿no?, pues va a dar a luz ni más ni menos que al gran profeta Samuel. Pero esto continuará. Lo seguiremos leyendo en las misas de esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien. El Evangelio que hemos escuchado en este día, ¿no?, parte fundamentalmente después de la predicación de Juan el Bautista, la persecución y el apresamiento de Juan el Bautista, que genera una situación convulsa en Jerusalén, y Jesús se desplaza a Galilea para iniciar prácticamente su vida pública, ¿no? La predicación del Evangelio, la invitación a la conversión, la certeza de que el reino de Dios ha llegado, ¿no?, que ya se ha manifestado en medio del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Esa es la misión que cumple el Señor. Para llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea, el Señor no va a hacer un trabajo solitario, sino que el Señor se va a revestir de alguna manera de un grupo, ¿no?, de personas a las que Él va a guiar, va a conducir, para que esas personas en su momento, cuando hayan alcanzado el fruto maduro de esa experiencia de formación, puedan seguir llevando a cabo la misión que ha venido a traer el Hijo de Dios a este mundo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Por eso va a escoger a unos discípulos, y dentro de esos discípulos va a escoger a unos apóstoles, que van a ser la base y el fundamento del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Porque la experiencia de la fe no es una experiencia solitaria, ¿no?, sino que es una experiencia de comunidad en sí. ¿De acuerdo? Entonces aparece esa primera referencia de que para llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea de anunciar el reino, el Señor va a servirse de un grupo de seguidores muy cercanos, los apóstoles del Cordero. Y está la elección de Pedro y su hermano Andrés, y de Santiago y su hermano Juan, los hijos del Zebedeo, que se encontraban a orillas del mar de Galilea, pues porque se dedicaban a la pesca, pescadores. Pues no sé si alguien podría en algún momento decir, si el Señor quería en algún momento, ¿no?, pues crear, digamos, esta institución, ¿no? ¿Por qué empieza por escoger a quienes de alguna manera, ¿no?, en los que va a sostener este proyecto? ¿Por qué escoge a personas tan rudas y tan iletradas? ¿Por qué escoge algo que está revestido de necedad? Imagínate si yo soy empresario, ¿no? Soy empresario y quiero que mi empresa sea una empresa, ¿no?, que produzca grandes dividendos. Y tengo que escoger a mi equipo, ¿no? No sé, a mi equipo más, al equipo más, a mi gerente, ¿a quién escoges? ¿Qué? A los que tienen más conocimiento, los que tienen más experiencia, los que de algún modo son válidos según el mundo. ¿De acuerdo? Por eso, si el Señor hubiera querido montar un negocio rentable, se hubiera ido a Jerusalén y hubiera buscado a los más eruditos, a los más resabiados, a los que tenían mejor dialéctica, a los que de algún modo eran más importantes, porque de esa manera llegaría. Escoge a pescadores. Es algo inusual, algo que no tiene lógica según el mundo. Pero hay algo fundamental que tienen estos pescadores: sencillez, humildad, pequeñez. De algún modo ellos, en este proceso de formación,
nunca van a sentir de algún modo que son algo. ¿Me explico? Siempre van a experimentar en sí el hecho de considerar que son lo más pequeño, lo más insignificante, lo que no cuenta a los ojos del mundo, porque sólo así Dios puede hacer la obra que hizo en ellos. Para que la gloria, ¿no? Para que la gloria fuera dada a Dios y no a los hombres en virtud de sus propios méritos. Y así lo expresa el Señor cuando dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas, no a los sabios y entendidos según el mundo, sino a los pequeños, porque así te ha parecido bien. Por eso el Señor ha escogido siempre lo necio del mundo para confundir a los sabios. La elección de los apóstoles es algo que solamente se entiende desde una dimensión de gracia, porque vamos a reconocer que el Señor escoge lo que no cuenta a los ojos del mundo para transmitir y comunicar los grandes misterios de la salvación. Y es como podemos definir la esencia en la que se sostiene realmente la Iglesia, porque la Iglesia es frágil, la Iglesia es pequeña. La Iglesia, somos nosotros que hacemos parte de este misterio, de algún modo desde el signo de la fragilidad está presente, ¿no? En nuestra realidad. Y sin embargo, Dios cuenta con ello para llevar a cabo el cumplimiento de su obra de salvación. Para que una gracia tan extraordinaria nunca nos la apropiemos, sino que siempre de algún modo seamos ciertos y sensatos a la hora de saber que todo ha sido gracia y don de Dios, y que la gloria es debida a Él. Así que esa es un poco la lección que nos da esta elección de los primeros apóstoles. ¿Y de dónde los sacó el Señor? ¿De dónde los sacó? Los sacó de las redes. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor es el que conoce el gran potencial que hay en nosotros a pesar de nuestra debilidad y nuestra pequeñez. Así que se lo pedimos a Él para que también nosotros experimentemos esa gracia y se sirva de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad, para que siga manifestando el cumplimiento, ¿no?, de la tarea que vino a traer a este mundo, para que siga a través de nosotros anunciando esa invitación a convertirnos, a abrir el corazón y a aceptar la llegada de ese reino. Ya sabéis que es un reino de justicia, de paz y de amor. Así que bueno, nos encomendamos al Señor, le pedimos estas gracias en este primer día del tiempo ordinario y continuaremos, ¿no?, haciendo nuestra reflexión a lo largo de estos días, de lo que nos pide el Señor a través de esta disposición y apertura de corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos la celebración eucarística. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.